Francisco Torres González de Clavería, 86 años. Un día como hoy, en 1847, soldados norteamericanos, después de haber dado muerte a los niños héroes, ocuparon el Palacio Nacional e impusieron los tratados de Guadalupe, despojándonos de más de la mitad de nuestro territorio. Nos quitaron Nevada, Colorado, Montana, Arizona, Nuevo México, Texas y California. Pero no le dieron muerte para empezar a todos los niños héroes. No, a ver, es que exactamente ayer, por ejemplo, se sigue celebrando, más bien, conmemorando el asunto de la gesta heroica de los niños héroes. Perdón, en ese 13 de septiembre que se conmemoró ayer, había cerca de 1,200 soldados mexicanos más unos 50 o 60 cadetes, entre los que estaban los 6 chavos, niños, los niños héroes, vamos, o sea, a mí me parece que sí son héroes por haberse quedado a defender simplemente su castillo, el colegio militar, y a pesar de que les había dado la orden de irse a sus casas, ellos decidieron, eso ahí no hay duda. Pero murieron ese día como 800 personas. El problema es cuando se reduce y entonces es la gesta heroica de los 6 cadetes. Si hubiera habido más cadetes muertos, hubieran sido los 8 niños héroes o los 10 o los 12. Fallecieron ellos combatiendo, sí, todo perfecto. Ahora, sí es cierto, hoy, en 1847, un día como hoy, se iza la bandera norteamericana. El gobierno federal se había ido de la Ciudad de México para establecer los poderes en Querétaro, y hasta el 2 de febrero de 1848 es cuando se firma el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pues tiene que ceder realmente el territorio que menciona en nuestro radio escucha. Para mí sí es un despojo, no había, manera de que México ganara, pero sí hay una alevosía en esa guerra, una guerra cantada desde tiempo atrás, pero evidentemente pues, con el rifle firmas lo que sea, ¿no? Incluso el tratado se llama absurdamente Tratado de Amistad y Límites entre México y Estados Unidos. Pero hay un hecho, ellos no ganaron la guerra, la perdió México, perdió Antonio López de Santana. Hubo por lo menos 3 batallas importantes que pudieron haber sido ganadas y aniquilado la fuerza expedicionaria de Estados Unidos. Pero la cobardía de Santana fue determinante en que perdiéramos la guerra. Es decir, yo al leer, por ejemplo, la batalla de la Angostura, cómo se perdió la oportunidad de aniquilar la fuerza expedicionaria de Taylor o de capturarlo a propio Taylor en el norte. Luego, las 2 batallas que quedan pendientes con la expedición de Winfield Scott, que entra por Veracruz. Hay por lo menos 2 batallas que pudo haber ganado México. Una de ellas, quizá la más importante, fue la de Padierna, en donde Santana no quiso ayudar al general León, enviándole refuerzos, y acabó perdiendo la guerra cuando estaba a punto de ganarlo. Hay así otra batalla, creo que Cerro Gordo, en Puebla, que pudimos haber ganado. Y la cobardía siempre la cobardía de Santana impidió que México venciera al invasor. Imagínense aniquilar la fuerza invasora de Scott en un lugar tan cercano todavía tan lejano como Puebla, pero en fin, nos vencieron y fue la fuerza militar apabullante de Estados Unidos. No, estábamos parejos y perdimos porque teníamos un gobernante cobarde y hablador. Y creo que también firmó por cobarde. Lo agarraron dormido y se lo llevaron. Ah, sí, eso es cuando la guerra de Texas. Y él lo cuenta en sus memorias. Sí. Así es. Eso fue 10 años antes. En 36, exactamente. Sí. Había pasado lo del Álamo y llegan a San Jacinto
Y dice, pues yo veníamos de una cabalgata grande, cansada, pues decidí echarme una siesta. A 800 metros del enemigo, se veía ahí, o sea, lo podían ver a los tejanos. Y se echa la siesta y cuando despierta, por eso dice Fuentes Mares que se perdió Texas en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, por lo pronto hay un historiador, Salvador Rueda, y dice que se va a exhibir la bandera de la fortaleza que está restaurada, que se exhibe en Palacio Nacional en la exposición del Bicentenario de la Independencia. Es muy grande, dice, pero ahora que va a hacer remodelación en la sala de batalla de Chapultepec, van a poner temporalmente esa bandera ahí. Y esa bandera de la fortaleza es la que dio origen a un mito, porque es la que está rota. Y dicen que es la que agarró uno de los niños héroes y dijo, esta no se la llevan, y se aventó con ella. Que es un mito bonito, heroico, patriótico. Nosotros tenemos en el castillo de Chapultepec una mitad de la bandera de la fortaleza. La otra se deshizo durante la batalla, pero está lo suficientemente completa para saber cuánto medía. 10 metros cuadrados. La otra mitad de la bandera se perdió durante la guerra con Estados Unidos hace 173 años. Pues... Y esas exhibiciones a los niños les llama la atención. Cuando cuentas esa parte de la historia o de la anécdota en la que el niño héroe se envuelve, a un niño le permites que se imagine la escena, sobre todo si estás ahí en el castillo y le dices aquí, y mira, hicieron esto. Eso a los niños les encanta porque es la narrativa de la historia como viviéndola en el mismo espacio. Pero bueno, no lo sé si será bueno porque son mentiras. Y creo que también genera falsos ídolos. Fíjate que una vez estaba ahí en Tepic, es de donde es originario Juan Escutia. De hecho, la historia, digamos, real es que él venía con el batallón activo de San Blas, que es un regimiento que viene, bueno, de hecho es un batallón que viene desde Tepic y que se une a la guerra del 47 y al ejército mexicano para la defensa del castillo. Eran 400 hombres aproximadamente. Voy a Tepic, hablo un poco del asunto de los niños héroes, digo que pues realmente no se había aventado Juan Escutia, que sí había defendido, que había muerto heroicamente. Entonces, me acuerdo, era en la Universidad Pedagógica Campus Tepic. Una maestra, no, que como yo acababa con esos mitos, que tenía que defenderlos. Total que bueno, salí un poco así como, quizás sí necesitaría yo defender esos mitos. Voy a la cantina de Tepic, la más famosa, y en el menú, camarones Juan Escutia, envueltos con tocino. El destino. Pero no, ahí es donde te das cuenta de que pues realmente, o sea, sí podemos hablar de las cosas, sí podemos desmitificar, y además la propia gente, imagínate, en el menú, camarones Juan Escutia, no están envueltos en la bandera, están envueltos en tocino, por cierto. Y ahí, curiosamente, hay un personaje que se saca mucho a colación esto, ¿no? Que pudo haber sido un niño héroe adicional, que es Miguel Miramón, que era cadete del colegio militar y que participó en la batalla de Chapultepec, pero que sobrevivió. Salió herido nada más y entró a la historia por otra puerta. Pero llegó a altos cargos. Sí. Bueno, claro, es el presidente más joven, claro, de la historia de México. Llegó a la presidencia de 27 años, pero obviamente nadie lo recuerda, o al menos la historia oficial no lo recuerda, porque él fue de los que defendió a Maximiliano y de hecho terminó siendo fusilado con Maximiliano y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en 1867. Ahora, fíjate cómo la muerte te puede salvar. Estos chavos, los niños héroes, de haber sobrevivido, yo creo que podíamos prácticamente apostar que hubieran terminado siendo
enemigos de Juárez, es decir, conservadores, porque recuerden que el colegio militar era un colegio de élite, era la gente que tenía dinero y recursos, metía a sus hijos al colegio militar, y obviamente había algunas becas. Casi el mayor número de cadetes que sobrevivieron terminaron siendo parte de las filas del ejército conservador en la Guerra de Reforma y luego apoyaron a Maximiliano. Hubo uno que otro, por ejemplo, Leandro Valle, que no, pero era lo normal, o sea, lo normal era que Mariano Escobedo, por ejemplo, sí. Hubieran terminado siendo conservadores. Ahora, fíjate que algo parecido pasó en Estados Unidos, donde los egresados de West Point, de la misma fecha más o menos de 1848, por ahí, se tuvieron que enfrentar unos a otros en la guerra civil. Robert E. Lee y Ulysses Grant habían sido compañeros en West Point. Igual muchos otros generales de ambos bandos eran colegas y acabaron de enemigos. Es un detalle chistoso de la historia. José Morales Trenado de Naucalpan, 62 años, sobre la batalla de Chapultepec. Un siglo después, el que era presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, vino a México y, según él, en un acto de desagravio, que más bien fue hipócrita, y en una ceremonia, puso una corona floral en el monumento a los niños héroes. Esa corona fue devuelta por cadetes del Colegio Militar a la Embajada de los Estados Unidos. Al día siguiente amaneció como un acto de repulsión hacia ese acto hipócrita. Mejor nos hubieran devuelto los territorios robados. Es que fíjate que sí, esa visita causó mucho furor. Primero porque fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos venía a la Ciudad de México. Ya había habido visitas oficiales, Porfirio Díaz con Taft a visita recíproca en El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Y en 1943 Roosevelt viajó a Monterrey. Pero esa, la del 47, exactamente, fue creo que en marzo del 47, cuando viene Truman, era la primera visita oficial. Y eso, desde luego, era muy importante. Pero a Truman se le ocurre, como bien dice nuestro amigo, ir a el monumento a los niños héroes, pero no las antorchas o el altar a la patria, como se llama, sino el obelisco pequeño que está dentro de Chapultepec, al pie del cerro, que había inaugurado el presidente Manuel González. La frase que laceró a los mexicanos y todo el mundo se rasgó las vestiduras fue: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio, y puso la ofrenda floral, y obviamente eso indignó a media humanidad. Cuando se va Truman, es cuando sucede, unas semanas después, cómo recuperamos el nacionalismo, y entonces de pronto, de la nada, a 8 columnas, se descubrieron los restos de los niños héroes, y curiosamente ahí en Chapultepec habían encontrado una urna con los restos de todos los cadetes. Casi con una USB que traía el acta de nacimiento, el ADN, sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, todos y ahí juntitos. Lo cual, ese fue el gran fraude, porque entonces Alemán mandó a construir el nuevo monumento a los niños héroes, que es el que conocemos, y ahí enterró los huesos que seguramente sí eran de combatientes. Pero recuerden, ese 13 de septiembre de 1847, no cayeron nada más los 6 niños héroes. Había cerca de 800 o 900 muertos en todo Chapultepec, entre mexicanos, extranjeros y cadetes, y muchos cuerpos tuvieron que ser quemados para evitar una epidemia. Entonces era imposible que alguien dijera: oye, tráete a los 6 cadetes y aquí los enterramos, porque seguramente en un siglo alguien los necesitará. Es totalmente falso. No se sabe dónde. Sí se saben que murieron, y hay testimonios de combatientes para decir cómo murieron cada uno de los cadetes, pero no hay ningún testimonio que diga los juntaron nada más a ellos 6, a ellos 5, y a Santiago Felipe Xicoténcatl, que era otro de los combatientes que se une también a estos muertos.
como para saber dónde estaban. Sí. Y cabe señalar que, en efecto, ese monumento todavía existe. El pequeño monumento, que era el monumento a los niños héroes. No existía el monumento grandioso que se construyó a la entrada del bosque de Chapultepec, que es uno de los más bellos de la ciudad. Usa mármol blanco muy bonito. Y sí, es muy lucidor, pero pues el hecho quedó, como tú señalaste, Alejandro. Hay incertidumbre de realmente si esos restos fueron de quien dicen que fueron. Por otro lado, parece muy claro que las bajas estadounidenses sí fueron recogidas por las tropas invasoras y están enterradas en el cementerio que está entre el río Consulado y la avenida San Cosme. Allí había una capilla y un cementerio con la bandera de Estados Unidos. Casi enfrente del Teatro San Rafael. Así es. Se conserva todavía, si pasa todavía. Uno. Ahí está. Y había un niño héroe que a mí me emocionaba, no sé si era mentirija, pero decían que se había muerto en uno de los pasillos, pero 3 días o 2 días después por las heridas. Sí, y fue Agustín Melgar, que fue el de los que sobrevivió y por las heridas murió días después. Exactamente, claro. Abandonado. ¿Sabes quién creo que lo representa? O no sé si él era el personaje ficticio en la película El Cementerio de las Águilas, que la hace Jorge Negrete increíblemente. No canta en ningún momento, pero así como tenemos la de Mexicanos al Grito de Guerra, que es la del 5 de mayo, con Pedro Infante, Jorge Negrete hizo El Cementerio de las Águilas, que es la historia de los cadetes de los niños héroes.